Bien, este es nuestro segundo mini tutorial sobre MATLAB y en este vamos a tratar también sobre cómo almacena los datos MATLAB, fundamentalmente el manejo de matrices, números, vectores en MATLAB. Lo primero, como dijimos la otra vez, es cambiar al directorio de trabajo. Aquí tenemos los posibles ficheros de datos, veis que teníamos los ficheros de datos del otro día y también tenemos un par de ficheros que creamos el otro día y que están ahí almacenados, aunque ahora no los vamos a usar. Bien, lo primero es entender que MATLAB está orientado fundamentalmente al manejo de matrices. De hecho, el nombre de MATLAB, Matrix Lab, Laboratorio de Matrices, indica que su origen era un paquete de álgebra lineal. Sigue siendo muy potente en ese aspecto, pero tiene ahora muchísimas más aplicaciones. Pero aún así retiene la organización de datos en matrices. Para MATLAB, si creamos un número como hacíamos el otro día y preguntamos con whos, que es la versión línea de comandos del workspace, podemos preguntar sobre qué es A y nos dice que A es algo de tamaño 1 por 1. En este caso nos dice que es de clase doble, un número real, que ocupa 8 bytes. Bien, veis que incluso un número MATLAB lo interpreta como una matriz 1 por 1. El siguiente paso sería un vector, ya lo vimos el otro día. ¿Cómo se crea un vector? Usando el operador corchetes y simplemente listando dentro los números que queremos. Por ejemplo, un vector con los números del 1 al 5. Le hemos puesto punto y coma y por lo tanto no se refleja en pantalla. Y aquí nos aparece. Preguntamos quién es X y que nos dice que es un tamaño de 1 por 5. Fijaros que no dice que sea un tamaño de 5, es 1 por 5, indicando que puede haber vectores 5 por 1. Esto sería un vector fila. Lo contrario sería un vector columna, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo decimos que es un vector columna? Tal como este es un vector fila, hay varias formas. Una es con el operador comilla, transposición. Podemos transponer un vector fila y el resultado es un vector columna. 1, 2, 3, 4. También podríamos haberlo hecho directamente usando el operador punto y coma. Punto y coma dentro de una asignación de un vector o de una matriz, como veremos, significa salto de línea. Esto es un 1, salto línea, 2, salto de línea, 3 y así sucesivamente, con lo cual estamos creando un vector fila. Perdón, un vector columna. Si ahora preguntamos qué es lo que tenemos un número 1 por 1, un vector fila 1 por 5, un vector columna 5 por 1. ¿Cómo podemos crear una matriz, por ejemplo, una matriz de 5 por 5? Bueno, pues 1, 2, 3, 4, 5, salto de línea, esa sería la primera fila, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, para no aburrirme voy a crear una matriz de 2 por 5. 2 filas, 5 elementos. Ves que tenemos ahí una matriz de 2 por 5. Si hacemos B es igual a A', tendríamos la matriz de 5 por 2, la matriz traspuesta. Ves siempre que MATLAB está organizado siempre como vectores o matrices, dependiendo simplemente del número de dimensiones. Un número sin dimensiones, un vector con una dimensión, matriz de 2 dimensiones, y podemos también subir a matrices de orden superior. Por ejemplo, el otro día veíamos que cargábamos una imagen y si preguntábamos qué era aquello, nos decía que una imagen tiene 600 por 900 por 3. Desde el punto de vista de MATLAB, una imagen es una matriz de 3 dimensiones, ancho, alto y profundidad, puesto que tenemos una imagen con varios planos de color. Por ejemplo, también podemos cargar un fichero de audio de un WAV y veis, si preguntamos qué tamaño tiene X tiene un tamaño de 400.000 por 2. El audio es unidimensional. ¿Por qué tiene 2 dimensiones? Los 400.000 son las 400.000 muestras y el 2 es por el estéreo. Podemos escucharlo con sound, aunque no es eso lo que vamos a hacer ahora. Bueno, son solamente como 5 segundos de audio, así que se pasará rápido. Bien, ya está. Pero la idea es importante darse cuenta de que muchas de las cosas que podemos pensar que son más complicadas del mundo real pueden reducirse a vectores y matrices y trabajar con ellas en MATLAB o en cualquier otro paquete. Bien, ¿qué podemos hacer? Evidentemente la forma de cargar
de crear las matrices hay varias formas. Simplemente podemos enumerar, como hemos visto las dos más extremas. Una es dar yo todos los elementos y otra es cargar los datos de un fichero, audio, vídeo o algún otro fichero que tuviéramos por ahí. Hay cosas intermedias, por ejemplo. Muchas veces vamos a necesitar crear un vector de datos consecutivos, desde 0 hasta 10. No hace falta escribir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Si ponemos 0, 2 puntos, 10, el operador 2 puntos indica como un incremento, es como hacer un bucle, sin decirlo explícitamente. Simplemente es créate un vector que arranque en el 0, vaya saltando de 1 en 1 y llegue hasta a 10. No es necesario que el salto sea de 1 en 1, podemos poner por ejemplo así, y entonces tendremos este otro vector. Veis que es empezar en 0, incremento 2 hasta llegar a 10. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y tampoco es necesario que el incremento sea entero. Podemos hacer un incremento fraccionario, por ejemplo, del orden de 0, 1. Entonces, esta es una situación en la que deberíamos haber puesto punto y coma, pero así vemos que nos han salido los 101 valores de ese vector desde 0 hasta 10 a saltitos de 0, 1. Una cosa importante en MATLAB, ya vamos a empezar a ver cómo luego adelantar un poco acontecimientos, pero una cosa importante en MATLAB es el uso de que darse cuenta de que se puede operar con estos vectores sin necesidad de acceder a sus elementos individualmente, aunque también podemos hacerlo, como veremos. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el seno de todos esos valores que tenía antes en el vector, no tengo que hallar el seno de x1, x2, x3, sino puedo calcular el seno de x. Y automáticamente se crea otro vector, como podemos ver aquí. Se crea otro vector del mismo tamaño de x, cuyos contenidos son los valores del seno de x. Adelantando acontecimientos, eso nos servirá para hacer gráficas y hacer un plot de y frente a x, y tendremos el gráfico del seno de x. Bien, más operaciones para crear vectores. Además de la orden esta de los corchetes, del 2 puntos, podemos concatenar vectores. Por ejemplo, imaginar que tenemos el vector x 1, 2, 3 y el vector y 4, 5, 6. Podríamos crear otro vector q como x, y entre corchetes. Eso indica, cógete el vector x y ponle al lado el vector y. El resultado es el vector 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasaría si aquí pusiéramos punto y coma? Pues el resultado sería una matriz. La primera fila sería x, la segunda fila sería y. 1, 2, 3, salto de línea, 4, 5, 6. En general en MATLAB es posible concatenar todo tipo de vectores y matrices siempre que sus dimensiones sean compatibles. Es decir, imaginar que quiero hacer esto. Si intento hacer esto, me dice que las dimensiones de los vectores no son compatibles. Eso quiere decir que estoy intentando pegar un vector fila con un vector columna y de ahí nos sale un vector o una matriz cuadrada o rectangular. Por lo tanto, MATLAB da un error. Es posible concatenar, pero siempre, no solo se pueden concatenar 2, sino 3 o 4 o 5 matrices, las que sean, pero siempre de acuerdo que sus dimensiones se respeten, de forma que el resultado final sea una matriz o un vector coherente. Luego también tenemos algunas funciones que nos permiten crear matrices básicas con las que típicamente se trabaja. Por ejemplo, es posible crear una matriz con todo unos. Este sería un vector de todo unos de tamaño 1 por 4. Los argumentos son simplemente las dimensiones de la matriz o vector. En este caso sería unos 4 por 1. 4 filas, una columna. La función ceros nos permite crear lo mismo con ceros. Más interesantes son funciones como por ejemplo rand. Rand genera números aleatorios entre 0 y 1. Rand n, la n es de normal, genera números según una distribución normal de media 0 y varianza 1. Son números que están distribuidos alrededor del 0 y siguen una distribución normal. La diferencia puede verse, y así introducimos alguna otra función de MATLAB. Vamos a crear una función, un vector con 10.000 números usando la función rand. Si hago un histograma de x, un histograma no es más que la función densidad de probabilidad de esos numeritos, por ejemplo con 32 valores, vemos que las distribuciones son más o menos uniformes. El número de datos que hay en cada punto es más o menos igual. Mientras que si repetimos esto,
usando la distribución normal y pedimos el histograma de la nueva variable así creada. Estaba aquí. Tenemos que ahora los datos cercanos al 0 son mucho más probables, los valores cercanos al 0, y va bajando la probabilidad de forma que no hay valores prácticamente más allá del más menos 4, más menos 5. Si os fijáis, esta función de densidad de probabilidad responde a una campana de Gauss, a una curva normal, de ahí el nombre. Bien. Alguna otra función básica para crear matrices peculiares, por ejemplo, es i de 5 y te crea una matriz diagonal de 5 por 5. También es importante darse cuenta de que si pedimos, por ejemplo, si queremos crear un vector con números aleatorios, es necesario especificar las dos dimensiones. Si ponemos simplemente una de las dimensiones, no crea un vector de 1 por 3 o de 3 por 1, sino asume que es una matriz 3 por 3. Eso es que tener cuidado porque es fuente de algunos errores. Bien, ya sabemos cómo crear matrices dando los valores, utilizando el operador dos puntos o usando alguna de las funciones especiales. El siguiente paso que veremos en el siguiente tutorial será cómo acceder a los elementos que acabamos de crear.